muchas gracias a ustedes por venir hasta acá este domingo al mediodía a la presentación de estos libros de ensayo sobre el eterno problema ya de los cubanos, problema de medio siglo, ya califica, ¿verdad?, dentro de una temporalidad distinta, más cercana a lo indefinido o a lo eterno, ¿verdad? Estos ensayos que estoy presentando bajo el título La máquina del olvido son 8 abordajes distintos a un mismo dilema, un mismo problema, que es el dilema entre la memoria y el olvido. Como ustedes saben, como han experimentado y han sufrido la mayoría de ustedes, en el último medio siglo en Cuba se construyó un sistema político de tipo totalitario, comunista, y en ese tipo de sistemas políticos la historia nacional juega un rol fundamental. Un relato específico de esa historia basado en exclusiones, en lógicas unilaterales y providenciales, se incorpora al aparato de legitimación del Estado. Se transmite a través de los medios de comunicación, a través del sistema escolar, de la educación, también de una parte de la historiografía, de la historia oficial. Lo que intenta mi libro es tratar de reconstruir un proceso por el cual en las últimas décadas percibimos la emergencia de una nueva historiografía crítica y revisionista dentro y fuera de la isla, que se enfrenta a los mitos centrales sobre la historia nacional construidos por ese régimen. Hay aquí algunos ensayos que tratan de abordar esa tensión por medio de estudios específicos del ensayo literario, por medio de la nueva historiografía, por medio también del debate constitucional. Hay algún que otro estudio también que intenta acercarse a algunas visiones sobre la cultura popular. Yo creo que para aprovechar bien el espacio de esta presentación, lo más recomendable sería leerles un pasaje de uno de los ensayos para que entiendan más o menos cómo está construido el argumento y de qué manera trabajo yo con distintos registros y fuentes de la historia de la cultura y de la política cubana contemporánea. Voy a leerles un pasaje de uno de los ensayos que se titula El derecho de nacer, y que es un intento un poco delirante, podríamos decir, de tratar de mezclar en una reconstrucción del proceso político que va de los años 20 a los años 60, elementos de la cultura popular como la radionovela El derecho de nacer de Félix B. Cañé, con buena parte de la ensayística literaria y política que se escribió en Cuba entre los años 50 y 60. Mi objetivo al final del ensayo, que no lo podrán percibir de la lectura, pero se los digo yo, es naturalmente involucrar el debate sobre la cuestión de la legitimidad. La legitimidad, la cuestión de la orfandad son grandes temas del derecho de nacer, la radionovela de Félix B. Cañé, pero yo diría que son temas centrales de la vida cultural y política cubana de los años 50 y 60. Como ustedes saben, un régimen de tipo totalitario comunista necesita construir una legitimidad simbólica porque no tiene una legitimidad democrática, tiene que inventarse una legitimidad. Y en ese proceso de invención de una nueva legitimidad, creo yo que aparece el debate sobre la radionovela El derecho de nacer y algunos testimonios literarios de escritores que verán a continuación. Estamos acostumbrados a los brillantes florecimientos que no dan ningún fruto nutricio. La fe nos dura poco y pronto nos vamos con nuestra habitual mansedumbre, cada vez más melancólica, a nuestras ocupaciones habituales. La caza de la jutía, la preparación del casabe, el juego de batos. Fundar algo sobre esta arena movediza, en medio de esta difusa y terrible hambre de frustración que nos rodea, es en verdad improbable faena. Solo las agitaciones espasmódicas de la política y el grosero manotazo de la tiranía logran sacar la nostalgia del sacrificio, reverso de la frustración que late aún en la juventud exasperada. Pero esa misma situación recurrente, cíclica, tiranía, sacrificio, tiranía, con los intermedios consabidos, ¿no es acaso también un punto inerte,
un callejón sin salida de nuestra historia? Esto escribía Cintio Vitier en 1957, en las páginas finales de su gran ensayo Lo cubano en la poesía. Por esos mismos años, un escritor comunista, el narrador y defensor del realismo socialista Félix Pitas Rodríguez, dictó una conferencia en el Liceum de La Habana que llevaba por título Literatura comprometida, detritus y buenos sentimientos, en la que intentaba criticar desde el marxismo-leninismo la literatura y el pensamiento del existencialismo francés. La conferencia, publicada en la revista Nuestro Tiempo, publicación auspiciada por el Partido Socialista Popular y la corriente comunista prerevolucionaria, llegaba a conclusiones muy similares a las de Vitier. Según Pitas Rodríguez, la Cuba de la dictadura de Batista, del estado de excepción, generaba una circunstancia teatral en la que la frustración se presentaba como drama tragicómico. Este drama hacía de la historia y también de la sociedad escenarios de descomposición que podrían ser narrados por escritores como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Louis Ferdinand Céline, Curcio Malaparte o Alberto Moravia. Como escritor comunista y comprometido, Pitas Rodríguez consideraba a estos autores representantes de la, cito, alienación burguesa, pero reconocía que la descomposición y la angustia que transmitían en sus novelas eran tan reales que bajo una dictadura la aspiración a imitarlos, sobre todo entre los jóvenes, se volvía ineludible. Aunque discrepaba del sentido de la crítica social que esos escritores proponían, Pitas Rodríguez responsabilizaba a la misma frustración histórica que señalaban Lezama, Vitier, García Vega y otros escritores de esa descomposición que generaba una literatura obsesionada con lo que él llamaba el detritus humano. Entre los escritores cubanos, el enunciado de la frustración republicana, como sabemos, no era nuevo. Desde el periodo de la Primera República, de 1902 a 1933, muchos intelectuales como Fernando Ortiz en Entre Cubanos, La decadencia cubana, otro ensayo de Ortiz, o Jorge Mañach en La crisis de la alta cultura en Cuba y la indagación del choteo, habían recurrido a ese argumento. Pero Lezama, García Vega, Vitier o Pitas Rodríguez agregaban a ese discurso del desaliento una mayor densidad histórica, por escribir 50 años después de fundada la República. Cuando Vitier hablaba de ciclos de tiranía y sacrificio e intermedios consabidos, era evidente que se refería a los regímenes de Machado y Batista, a las revoluciones que ambos regímenes desataron y al interregno democrático de 1940 a 1952, en el que tuvieron lugar 3 sucesiones presidenciales pacíficas. Medio siglo era tiempo suficiente para que aquella oscilación histórica arraigara sus propias pautas narrativas, la normalización del estado de emergencia y la subjetividad del intelectual como espectador y a la vez como hermeneuta de dichas pautas remite a una teatralidad de la política que tiene resonancias en la cultura popular. El propio Jorge Mañach, autor de la más completa teorización del choteo como clave conceptual de la frivolidad y el nihilismo de los cubanos, llegó a desarrollar la tesis de la teatralización de la política en un extenso artículo titulado El drama de Cuba, aparecido en la revista Bohemia en 1958. Tanto aquí como en el prólogo a la reedición de 1955 de Indagación del Choteo, Mañach sugirió que el espectáculo de la revolución estaba produciendo una dramatización de la ciudadanía que superaba la anomia y el desentendimiento de lo público. Mañach describía algunos hitos de la esfera pública cubana en los 50, como el suicidio de Eduardo Chivás en medio de una alocución radial en el verano de 1951, o el proyecto de toma del cuartel Columbia por el filósofo Rafael García Bárcena en abril de 1953, o el asalto al cuartel Moncada por Fidel Castro y sus hombres en julio de ese mismo año, o la breve ocupación del Palacio Presidencial por el Directorio Revolucionario en 1957 como situaciones climáticas de la teatralización de la política. La forma narrativa que predominaba en aquellas escenas era el melodrama, ya que la ciudadanía espectadora, por medio de aquellas inmolaciones, lograba persuadirse de la ilegitimidad
del régimen de Batista, del estado de emergencia y de la naturaleza represiva del mismo. Ese melodrama que Mañach detectaba como estructura narrativa básica de la esfera pública cubana de los 50 también podría encontrarse en discursos predominantes de la cultura popular como los boleros o las radionovelas y telenovelas. La radionovela de mayor rating en aquella década, como sabemos, fue El Derecho de Nacer, del músico y escritor cubano Félix B. Cañé, llevada a la televisión y al cine varias veces en aquellos años. El momento de mayor audiencia y por tanto de gravitación simbólica de este melodrama radial coincidió con los 10 años que abarcan el gobierno de Carlos Prío Socarrás, su derrocamiento por el golpe de Estado del 10 de marzo y la oposición violenta y pacífica contra el gobierno de Batista. Como lo ha documentado Reinaldo González, estudioso de la radio cubana, El Derecho de Nacer comenzó a transmitirse por la CMQ en abril de 1948 y en su primera entrega llegó a tener más de 300 capítulos, por lo que se extendió hasta principios de 1950. En 1952 apareció su primera versión cinematográfica, producida en México por los hermanos Galindo y dirigida por el director Zacarías Gómez Urquiza, filmada en exteriores en La Habana y en los estudios Churubusco y protagonizada por Jorge Mistral, Gloria Marín y Lupe Suárez. La película se vio en casi todas las capitales iberoamericanas, al tiempo que la radionovela de la CMQ fue retransmitida en Venezuela, Colombia, Nicaragua, México y otros países latinoamericanos. Todavía en 1958, el último año del gobierno de Batista, El Derecho de Nacer, luego de varias temporadas en la radio, fue adaptada por primera vez a la televisión por la propia CMQ, dirigida por Sergio Doré y actuada por Salvador Levy, Violeta Jiménez y Gladys Zurbano. Algunos datos reproducidos por Reinaldo González nos ayudan a ponderar la ubicación de El Derecho de Nacer como referente narrativo en la cultura cubana de los 50. Una encuesta realizada por la Asociación de Anunciantes de Cuba otorgó a la radionovela un rating que oscilaba entre 46 y 50 puntos, muy por encima de programas informativos como Lo que pasa en el mundo, emitido por la RHC, programas cómicos como Chicharito y Sopeira, o dramatizados como Tamacún, que apenas rebasaban los 20 puntos de audiencia. El melodrama no solo era un género más popular que los noticieros políticos, las comedias y los musicales, sino que articulaba toda una red transnacional, como lo prueban las transmisiones radiales o televisivas en Iberoamérica. Se trataba, como han señalado Carlos Monsiváis y Román Gubern, de una socialización transnacional del dolor y el sufrimiento. El Derecho de Nacer cuenta la historia de una joven cubana de clase alta que queda embarazada en una relación con un dandy habanero que la abandona. El padre rechaza a la joven y su hijo nace en un cafetal lejos de la mansión habanera. Luego del parto, el padre intenta deshacerse del niño, pero la nana de la familia, la negra María Dolores, logra mantenerlo bajo su custodia. Separada de su hijo, la joven entra en un convento, mientras que el niño crece con apoyo de algunos amigos que conocen el secreto y llega a estudiar en la Universidad de La Habana, graduándose en medicina. Ya ejerciendo como médico, azarosamente el joven asiste a su abuelo moribundo, quien al reconocerlo pierde el habla, sin poder revelar que quien lo atiende es su nieto. Cuando el joven inicia un romance con su prima hermana, la nana negra, decide revelar el secreto, propiciando el reencuentro del joven con su madre biológica. María Dolores, la niña Elena, Isabel Cristina, Rafael del Junco, el anciano malvado que pierde el habla, y el joven Albertico Limonta, se convirtieron en arquetipos de la vida pública cubana durante el estado de excepción. El tema central de la radionovela, la legitimidad, lograba resonancias políticas bastante explícitas, pues una buena parte de la trama transcurría durante los estudios universitarios del joven Limonta, quien, contrapuesto al magnate despiadado Rafael del Junco, funcionaba como símbolo de la generación revolucionaria cubana. Reinaldo González advierte que al circular la novela en otros países regidos por dictaduras como la Venezuela de Pérez Jiménez, la Colombia de Rojas Pinilla, la Nicaragua de Somoza o el Santo Domingo de Trujillo, Albertico Limonta reaparecía como ícono civil de la juventud antiautoritaria.
El derecho de nacer reprodujo estereotipos raciales y clasistas, pero también enunciados y símbolos de movilidad social e intervención pública. Desde la ciudad letrada no faltaron, naturalmente, las críticas al melodrama radial, que era entendido como una señal más de la decadencia de la cultura republicana. Jorge Mañach, por cierto, fue uno de los críticos del tipo de cultura que propagaba el derecho de nacer en Cuba. Aunque el derecho de nacer establecía claras sintonías con el catolicismo conservador en lo referente a la natalidad, el aborto y los derechos de la mujer, no es menos cierto que ofrecía algunas claves de politización para la audiencia. La composición social de ese público, mayoritariamente urbano y de clase media baja, era la misma que la del sector más identificado con la revolución, tal y como se deriva del estudio de Marcos Vinocourt sobre la estructura de clases en los años 50. El derecho de nacer rearticuló tópicos centrales de la cultura caribeña y latinoamericana como la legitimidad, la orfandad o el incesto, que atravesaban toda la tradición literaria de la isla desde Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde, la más importante ficción fundacional cubana del siglo XIX, hasta El siglo de las luces de Alejo Carpentier, una novela que, aunque se refería no a la misma, sino a la Revolución Francesa y haitiana, se instaló en el corpus narrativo de la Revolución Cubana. El legitimismo filial y sexual de la obra de Félix B. Cañé actuó sobre una esfera pública marcada por el estado de excepción y la ilegitimidad de un régimen político, visibilizando la constitución de sujetos que trascendían el nihilismo republicano a través de nuevos discursos y nuevas prácticas. Ya termino. El público de radioescuchas y televidentes del derecho de nacer era también el conjunto de espectadores que se identificaba con el drama de la revolución del que había hablado Mañach. Luego de 1959, como sabemos, ese público apareció como otra comunidad en la que sujetos políticos colocados en las antípodas del nihilismo republicano intentaban lo que podríamos llamar la eugenesia del hombre nuevo. A partir de estudios ya clásicos de Georges Bataille, Michel Foucault o Jean-Luc Nancy, el filósofo italiano, Roberto Espósito ha propuesto entender la comunidad como una negación de la subjetividad nihilista y a la vez como un organismo social que requiere de cierta inmunización biopolítica para reproducirse. Es lo que habla Espósito, la inmunización biopolítica. Eso es lo que yo creo que tiene que ver con el hombre nuevo. Entre los años 50 y 70 se produce esa transición por la cual el viejo nihilismo del campo intelectual republicano se transforma en compromiso revolucionario y una nueva comunidad se inmuniza por medio de la guerra civil, es decir, de la localización de una parte enemiga que la amenaza. Gracias.